sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, y quiero enviar la palabra de este canto como una palabra profética para aquellos, Dios, que están frente a situaciones que parecen impasables, aquellos que están frente a situaciones que no parecen tener posibilidad. Señor, hoy juntos y en acuerdo enviamos esta palabra y la lanzamos a las circunstancias de cada una de estas personas. Dios, aquel que ya perdió la esperanza y la posibilidad. Le decimos en esta mañana que el Señor hará
sendas donde ni siquiera pensamos que las hay. Que el Señor, hermano y hermana, te dé fuerza, te dé convicción en esta mañana para creer que Dios puede hacer lo imposible, que Dios puede abrir un camino, crear una oportunidad, una posibilidad donde tú has perdido toda esperanza y toda posibilidad. Padre, en el nombre de Jesús, que este día sea día de posibilidades, de oportunidades frente a nosotros. Que sea día de provisión inusual en el nombre de Jesús. Un día de provisiones inusuales, de verte a ti, Señor, operar en forma milagrosa, trayendo la posibilidad, operando la oportunidad, creando condiciones, abriendo puertas, haciendo sendas. Dios, creando caminos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que esta convicción, Señor, alcance nuestra vida en solo el comienzo de este día. Y seamos literalmente bautizados por ti en esta convicción. La convicción, Señor, de un algo que Dios hará. En el nombre de Jesús. Y puedas, hermano y hermana, recibir la visitación del Señor que crea posibilidades y hace la diferencia. Padre, que esto visite a aquellos que están frente a obstáculos, aquellos a quienes se les ha dicho no se puede, aquellos para quienes se cruzó una palabra de es imposible. Señor, para ellos llegue esta palabra de posibilidad en Dios. No te he dicho, dijo Jesús, que al que cree todo le es posible. Y Padre, lo nuestro es creerte a ti, para que tú entonces traduzcas lo imposible en posibilidad para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, te visite el Señor, hermano y hermana. Te visite el milagro del Señor. Te visite la provisión del Señor. Gracias, Dios. Ahora atrévete, aún en medio de tus circunstancias, a agradecer. Sé un hombre agradecido, sé una mujer agradecida con Dios. Se agradece no solo por el favor materializado frente a nosotros, se agradece también por la fe. Por la fe. La fe que es certeza de lo que se espera. La fe que es convicción de lo que no vemos. Padre,
Padre, agradecemos con certeza porque esperamos en ti. Agradecemos con convicción, aunque no vemos. Dios, haberse materializado lo que te hemos pedido. Pero nos adelantamos a través de la fe para ver las cosas como si ya fuesen. En el nombre de Jesús. Las cosas que hoy son fueron hechas de lo que no es, de lo que no se ve, de lo intangible. Se materializan a través de la convicción en Dios. Y eso, Señor, activamos este día. Convicción plena en Dios. Convicción total en Dios. En el Dios bueno que nos sostiene y nos provee. Gracias, Señor. Que corra esta palabra en todas las direcciones. Y sirva esta palabra para traer también cobertura a nuestras vidas. Padre, nos has prometido en este año de nuevos diseños, que el mundo no irá mejor, pero tú, Señor, como lo hiciste con el pueblo de Israel en el desierto, sin condiciones ahí, fuiste para ellos, Dios, provisión, cobertura, protección, compañía, y nos has prometido lo propio a nosotros, que somos tu pueblo, Señor, que nos has sacado del Egipto, de la esclavitud de nuestras vidas pasadas, nos has traído a salvación, y hoy transitamos por este mundo que es como el desierto, pero lo hacemos no solos, sino con la compañía de Dios, que ha prometido llevarnos a la tierra prometida para nosotros, el cielo, la eternidad. Gracias, Señor, que mientras avanzamos por este mundo, tendremos el sustento, el cuidado, la protección milagrosa de parte tuya. Así como el pueblo de Israel fue sustentado con el maná que les vino del cielo, así nosotros seremos sustentados milagrosa y poderosamente por la provisión oportuna, hermano y hermana, que nos entregará el cielo para nuestra bendición. Gracias, Dios, que cada día tú tienes el pan nuestro que nos das, que nos entregas, como una muestra de tu afecto y de tu provisión. Así nos sustentarás mientras caminemos por este mundo, guardados por ti, bendecidos por ti, protegidos por ti. Gracias, Señor. Danos la fuerza y pon aceite en nuestra lámpara para poder estar listos, despiertos, entendidos, con discernimiento, apegados a tu voluntad y a tu palabra. Gracias, Dios. Gracias. Y aquel que se ha sentido débil pueda recibir la fuerza del Señor para seguir avanzando,
aquel que como un Elías está sentado debajo del enebro, y hay deseo en su corazón de paralizarse, de salirse del camino, de retroceder, de renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a esta persona diciéndole: come y bebe, porque camino largo te espera. Aquel que cree que está llegando a su fin, alumbre Dios su entendimiento para decirle que apenas comienza y que hay camino por delante y que hay posibilidad en Dios y que hay nuevos escenarios que se abrirán y hay nuevos proyectos que vendrán y cosas novedosas que el Señor hará. Recibe, hermano y hermana, la fuerza del Señor, la vitalidad del cielo, y come no de lo recalentado, no de la provisión de ayer, come del hoy, de lo que el Señor te entrega, de lo que la mano de Dios te provee para tu sustento, para tu verdadera fortaleza, para tu inspiración, para nutrir tu espíritu y para despejar tu mente de todo aquello que inhibe el que Dios pueda hacer su obra en ti. Gracias, Señor. Hoy comemos y nos sustentamos de la provisión que tú nos entregas y recibimos de ti, Padre. Recibimos de ti la cobertura que necesitamos. En medio de una pandemia, Señor, que abate al mundo entero, Dios, recibimos la cobertura de ti. Estamos confiando en ti, Señor, en tus cuidados y en tu provisión. Y levanta, Dios, y sana a aquellos que han sido impactados por esta pandemia. Restáurales de forma completa, Señor, en el nombre de Jesús. Levántales en forma milagrosa, Señor. Oro por el pastor Jorge Pinto, su esposa, Señor, para que sean levantados, Dios, milagrosamente y guardados en forma estable por tu mano. En el nombre de Jesús, reciban ellos esa provisión que necesitan. Gracias, Dios. Sigo orando por el pastor Alex Feron y su esposa Loida, para que sean completamente restaurados, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Completa restauración. Por el pastor Ever también, Padre, que haya una completa restauración sobre su vida. Y Padre, que recibamos la noticia de la obra tuya en ellos. Bendigo al pastor Francisco Mejía también. Cobertura sobre él, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y así, Señor, esta palabra alcance y llegue a todos aquellos que hoy levantan una palabra de oración y una petición, para que Dios obre milagrosamente a favor de ellos. Todos los que en esta comunidad del devocional, en esta hora y a lo largo de diferentes momentos del día que se conectan, Dios, si hay alguna petición que tú conoces, porque tú conoces
las peticiones de nuestro corazón antes de que éstas incluso estén en nuestra boca para entregarlas a ti. Tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y Padre, yo te pido en acuerdo con mis hermanos que venga, Señor Dios, la respuesta en forma oportuna, precisa, puntual, como solo tú sabes hacerlo, a cada una de estas peticiones. Gracias te damos. Y Padre, envía una palabra de cobertura sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Señor, por quienes oramos permanentemente, reclamando sobre ellos la cobertura y el cuidado del Señor y el cumplimiento de tus buenos propósitos sobre sus vidas. Señor, que el hogar, que es nuestra primera iglesia, sea bendecido y sean bendecidas las relaciones y fortalecidas las relaciones. Y Señor, que le prestemos, Dios, tiempo, que le entreguemos esfuerzo, dedicación, Señor, a la vida de hogar, en el nombre de Jesús. Los matrimonios también sean guardados y bendecidos, Padre, guardados y bendecidos. Y enviamos una palabra también sobre la nación toda, para que tu mano, Señor, nos siga sosteniendo en esta hora difícil. Que tu mano nos sostenga. Y Padre, hoy proclamamos que lo más difícil, lo más complejo, se torna en oportunidad y posibilidad, para que de igual manera que lo pedimos para los individuos, lo podamos creer para la nación. Tú puedes abrir sendas y hacer caminos donde en este momento no hay. Y Padre, puedes darle fuerza y ánimo a la nación. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, no solo en Honduras. Bendice a tu iglesia y guarda tu iglesia en el mundo entero, Señor, para que tu iglesia siga el compromiso de la predicación de tu palabra y del hacer tu obra, Señor. Gracias te damos. Ahora, hermanos y hermanas, recibamos paz del Señor. Paz del Señor. Paz del Señor. Drenemos y entreguemos nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. Entreguémosla al Señor y descarguémonos en Él. Y recibamos a cambio de eso la paz del Señor y la confirmación de su presencia con nosotros. Gracias, Señor. Ahora dile gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor es tu pastor y nada te faltará. El Señor pastorea tu vida. El Señor te cuida. El Señor te hace descansar en lugares de delicados pastos. El Señor, que es tu pastor, sale al frente para defenderte de tus enemigos y para proveerte la victoria que se desprende de su mano. El Señor te visita poderosamente y te genera la provisión que necesitas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo recibo
yo recibo en esta hora con gratitud. Gracias, Señor. Decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días. Qué bueno es el Señor. Estamos un día más. Un día más juntos acá en esto que es la comunidad del devocional. Todos los días a temprana hora estamos acá juntos para compartir este tiempo, para unir nuestra voluntad entre nosotros y unir la voluntad nuestra con la voluntad del Señor, encontrarnos con esa voluntad. Así es que bienvenidos, qué bueno que estamos una vez más, ya hoy día miércoles, y vamos a encaminarnos a la lectura del Proverbio 28. Y quiero proponerles, porque el contenido de este Proverbio 28 es muy similar al contenido del capítulo 29 de Proverbios. Hay matices muy enfatizados en ambos capítulos. Entonces voy a hacerles una propuesta, y es que hoy consideremos la lectura del Proverbio 28. Ustedes en su casa hacen la propia lectura de Proverbios 19 y sacan ustedes un condensado de lo que el Señor hable a sus corazones de ese capítulo 29 de Proverbios. Eso nos va a permitir entonces el día de hoy abarcar 2 capítulos de Proverbios. Y de esa manera entonces mañana entraríamos al capítulo 30, el viernes al capítulo 31 y ya el lunes comenzaríamos entonces con nuestra nueva lectura de la carta a los Gálatas. Así es que les propongo esa dinámica. Espero que hayan comprendido lo que compartí con ustedes. Hoy vamos a leer el capítulo 28. Ustedes en casa leen el 29. Así avanzamos. Hoy hacemos la reflexión del capítulo 28. Ustedes en casa hacen la reflexión del capítulo 29. Y luego entonces mañana entramos al capítulo 30 de Proverbios y el viernes cerramos ya la lectura y reflexión del libro de Proverbios. Dios mediante, el Señor nos dé la oportunidad de poder estar conectados. Bien, entonces, habiéndoles compartido esto, ahora procedo a leer el capítulo 28 de Proverbios. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá
en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. El que roba a su padre y a su madre y dice que tiene de malo es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. Proverbios capítulo 28. Como les decía hace un momento, si ustedes van al Proverbio 29, se van a dar cuenta que mucho de lo que está contenido en ese Proverbio 29 también tiene mucha similitud con este Proverbio 28. Pues bien, del 29 ustedes van a hacer reflexión, es la tarea que les he entregado. De este, yo les propongo la siguiente reflexión: lo que destruye una nación. Y no solo una nación, lo que destruye también a los individuos mismos. Porque, hermanos, la nación no solo es un pedazo de tierra, no solo es un punto geográfico, no solo es una organización en términos de país, de departamentos. No, es más que eso. La nación es el producto de los individuos que viven en ella. Es el reflejo de quienes viven allí. ¿Y cómo una nación puede destruirse? Hay formas de destruir una nación. Hay formas de ir erosionando una nación. Hay formas de ir debilitando una nación. Y este proverbio nos da algunas señales acerca de eso, algunas evidencias
de eso, importantes. En primer lugar, dice este Proverbio 28, que lo que puede destruir a una nación es la perversidad. La perversidad. ¿Quién es una persona perversa dentro de una nación? Es aquel que obra con mucha maldad. El perverso está ligado a hacer las cosas con maldad. Una maldad que la hace en forma consciente y aún disfrutando de hacerla. Es decir, esta persona no es que hace lo malo en forma inconsciente, en forma accidental. No, el perverso es malvado y el perverso elabora la maldad, actúa con maldad, piensa con maldad, habla con maldad, procede con maldad, pero una maldad de la cual está consciente. O sea, una nación se destruye, se erosiona cuando hay gente malvada que se sienta en forma deliberada, en forma consciente y disfruta de la maldad que está planeando y disfruta de la maldad con que está haciendo las cosas. Ese nivel de perversidad, hermanos, arrasa con una nación. Y puede hacer que eso esté en el ámbito de los gobiernos de una nación. Y puede hacer que eso esté en el ámbito de grupos de una nación. Pero esto puede estar en el corazón del pueblo de una nación. Un pueblo en masa puede actuar perversamente y puede conscientemente construir maldad y disfrutar a la hora de hacerlo. Noten ustedes cómo un pueblo entero pidió a Jesús para ser crucificado. Yo escucho a muchos decir que la voz de Dios está en la voz del pueblo. No necesariamente. No necesariamente. Los pueblos, cuando hay maldad en sus corazones, pueden equivocarse. El pueblo empujó literalmente a Aarón, un líder sin criterio, y terminó este hombre haciendo lo que el pueblo le pidió. ¿Sabe qué hizo Aarón? Construirles un becerro con todo el oro y todas las alhajas y todo lo precioso que habían sacado de Egipto. Mientras Moisés estaba recibiendo de Dios la revelación de los mandamientos, Aarón, sin carácter, sucumbió a un pueblo desenfrenado que quería un becerro para adorar. Entonces no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay líderes sin carácter que quieren jugar a ser populares. Y queridos hermanos, no todo lo popular es bueno y no todo lo bueno es popular. Hay gente que cree que porque son cosas populares es que son buenas y hay que correr a hacerlos. A veces más bien ocurre que lo bueno es impopular. Lo bueno es impopular. Y tiene uno que cruzar por ese terreno de lo impopular. Y la perversidad puede estar en diferentes contextos de una nación. Qué importante entonces es poder encontrar nuestro corazón con el corazón de Dios para advertir si hay matices de perversidad. Si hay alguien que obra con mucha maldad, si hay alguien que hace esa maldad en forma consciente, y si hay alguien que disfruta de esa maldad que está haciendo, ¿sabe qué? Esa es una persona perversa. Y eso destruye la familia, que es base de la sociedad.
el hogar, la familia, son el fundamento de las sociedades. Y algo de lo malo que está pasando en el contexto de nuestros hogares se ve reflejado en el contexto de nuestra nación y de nuestras naciones. Así es que lo que destruye una nación, en primer lugar, la perversidad. Y note usted lo que dice el verso 1 en la parte primera. Dice: los perversos huyen aún cuando nadie los persigue. Este capítulo 28 de Proverbios comienza precisamente haciendo alusión a lo perverso en el corazón del ser humano. Y habla en términos generales, porque insisto, la perversidad puede estar en cualquier contexto. En cualquier contexto. En segundo lugar, lo que destruye una nación, según este capítulo 28 de Proverbios, la corrupción. La corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción, hermanos, es una acción de corromper o de corromperse. Uno. La corrupción erosiona, destruye a una nación. Y quiero insistir en esto, porque solemos pensar en la corrupción solo en términos de carácter gubernamental. De hecho, en el contexto de nuestra nación, hay cosas que deben cambiar y cambiar contundentemente. Y cuando se procuran hacer esfuerzos para cambiar algunas cosas, no de forma, sino de fondo, usted se da cuenta cómo surgen personajes y surgen fuerzas que no se ven a simple vista. Porque el entramado de la corrupción es un entramado fino, y que involucra no solo personas de gobierno, involucra la corrupción a gente en la sociedad misma. Hay corrupción, hermanos, a varios niveles y en varios contextos. Entonces, la corrupción es algo que destruye una nación. Mire lo que dice el verso 2. Dice: cuando hay corrupción moral. Que tú tengas 2 mujeres es corrupción moral. Que tú vayas por ahí teniendo relaciones en forma inadecuada es corrupción moral. Que tú vayas mintiendo por todos lados es corrupción moral. No solo es corrupción económica. Es los miembros de una nación que entraron en un nivel de corrupción de su moralidad. Cuando se practican las cosas en forma desproporcionada, hay corrupción. Cuando se miente, hay corrupción. Cuando se tuerce la verdad, hay corrupción. Cuando alguien habla con mentira, hay corrupción. Cuando se tuerce la justicia a varios niveles, hay corrupción. No solo la justicia que ejercen los jueces, la pesa justa del que vende en una pulpería, que le saca a la libra, para en vez de vender una libra, vender menos de la libra y mentir con eso. Cuando se falsean los precios, cuando se adulteran los productos, cuando se sustrae el equipo y se usa para beneficio personal, cuando se miente en la escuela, ya eso es corrupción, hermano. Habla de corrupción moral.
que puede abarcar todos los espacios. La infidelidad es corrupción moral. Y eso puede destruir una nación. Dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. Es decir, la nación puede caer en ingobernabilidad. No hay parámetro, no hay control, no hay autoridad. Entonces la corrupción es un tema que erosiona, que destruye, que acaba, que aniquila una nación. Y obviamente, si esto de la corrupción alcanza a los que gobiernan, a los que toman decisiones, todavía el nivel de destrucción para la nación es más fuerte, más fuerte. Entonces, dos cosas hemos mencionado, hermanos y hermanas. Destruyen una nación, destruyen una vida, destruyen un hogar, destruyen una sociedad. Uno, la perversidad. Y dos, la corrupción. La corrupción. En tercer lugar, algo más que destruye una nación es vivir sin ley. O sea, cuando digo vivir sin ley, no es que no hay leyes. Nosotros acá tenemos leyes para todo. Pero el tema es que vivimos nosotros como si no tuviésemos ley, como si no existe. ¿Qué significa esto? Que aunque se tengan las leyes, no hay respeto a los parámetros y a las reglas que se ponen. Y se terminan haciendo las cosas a capricho. No puede ser. O sea, se necesita vivir con parámetros, con leyes, con reglas. De lo contrario, la gente se desenfrena. E insisto, si en tu hogar no hay reglas, no hay ley, no hay parámetros, o si las hay y nadie las respeta, entonces lo que va a haber ahí es destrucción. O sea, las leyes tienen un propósito. Las reglas tienen un propósito. Los parámetros en la vida tienen una razón de ser. Y cuando una nación y quienes viven en esa nación viven sin ley, sin respeto a la ley, sin considerar la ley, entonces la nación se expone a su destrucción, a su autodestrucción. Eso es así. Mire lo que dice el verso 4. Dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Porque hay una relación entre el que actúa con perversidad, con maldad. A ese no le interesa la ley. A ese no le interesan las reglas. Ese quiere andar según su ley, según sus reglas, según sus propósitos, según el deseo de su corazón. Y quieren imponer eso a como dé lugar. Eso destruye. Eso destruye. Entonces, no se puede ir por la vida rechazando la ley. Hay leyes espirituales que si tú las rechazas, sufres las consecuencias de destrucción de eso. Son leyes espirituales. Les he dicho, el mundo está como está, porque nosotros hemos rechazado la ley de Dios. Hemos ido sacando a Dios de todos lados. Hemos ido considerando a Dios lo menos posible. Y en algunos espacios, para nada incluso. El resultado de eso es que ha crecido la perversión, ha crecido la maldad, porque desconocemos
Y rechazamos, por un lado, las leyes divinas y por otro lado, las leyes humanas, que están, insisto, las leyes para conservar el orden y para que las cosas se hagan como se tienen que hacer, en forma ordenada, en forma decente, en forma apropiada. De lo contrario, hermanos, gente en una nación que vive rechazando la ley, que hace la ley para luego no considerarla, que hace la ley para que esté como papel mojado, porque al final terminan haciendo lo que quieren y torciendo las cosas a su manera. Hermanos, eso es abrir una puerta enorme a la destrucción de la nación. Y finalmente, lo que destruye a una nación, hemos dicho 3 cosas hasta acá. 1, la perversidad. ¿Qué hemos dicho en función de la perversidad? Obrar con mucha maldad y hacerlo conscientemente y aún disfrutarlo. Hemos dicho la corrupción, que es una acción, es un acto de corromper y de corromperse. En tercer lugar, vivir sin ley. El no respeto a la ley, a los parámetros y a las reglas, eso destruye una nación. Y para finalizar, la falta de solidaridad. Mire, usted está descrita acá, en este proverbio también. La falta de solidaridad en todo sentido. No se puede tener en un país un gobierno poco solidario. Y no se puede tener en un país gente poca solidaria también. Una iglesia con poca solidaridad. Nosotros estamos con el triaje en la iglesia como un acto de solidaridad. No es un acto político. Es un acto de solidaridad. Hemos dispuesto nuestras instalaciones sin ningún costo. Sin ningún costo. Y las hemos dispuesto para que gente llegue ahí y pueda practicarse su examen de COVID. Y no solo su examen de COVID. La gente también pueda ser estabilizada en el caso que lo necesite, porque lleguen con necesidad de oxígeno. Hay áreas de estabilización. Hemos dispuesto nuestras instalaciones. ¿Por qué? Para que nos miren, no, como un acto de solidaridad en un momento difícil de pandemia. Pero con respeto se hizo la invitación para que las iglesias dispusiesen instalaciones en diferentes lados del país. Y hermanos, con respeto les digo, somos los únicos que hemos dispuesto nuestras instalaciones. Y se corre siempre el riesgo de la crítica y de que alguien piense que es por un aspecto de carácter, insisto, político. No es un asunto político, no es un asunto económico. No recibimos nada del Estado, el Estado no nos paga energía, el Estado no nos paga agua. El Estado lo único que hace es darle el mantenimiento al personal que está ahí y proveer los insumos que se necesitan. De ahí todo lo ponemos nosotros. Pero debe de haber solidaridad. Este momento en el mundo es un momento de solidaridad. Y las naciones se destruyen cuando la gente no es solidaria. Miren ustedes con este tema de la vacunación. Hay una disparidad en esto. Las potencias compraron hasta 2 y 3 veces más de lo que es el número de sus habitantes. Y prácticamente dejaron sin provisión a los países que con esfuerzos pudiesen haber accesado a esa vacuna. Hay una disparidad mundial. ¿Sabe qué es eso? Falta de solidaridad. Internamente también en las naciones hay falta de solidaridad. Hay un canibalismo exagerado. Y hay gente que lo único que está viendo es cómo se aprovecha de la necesidad que se está viviendo para lucrarse en forma ilícita e inapropiada. No puede ser, hay una falta de solidaridad enorme. Eso destruye, eso erosiona una nación. Hay gente aprovechando el tema de la pandemia misma para lucrarse. Eso no puede ser. Es una falta de solidaridad.
¿Sabe qué es esto? Es una actitud mezquina. Yo les he hablado acerca de esto. Una actitud de mezquindad. El versículo 27 dice, al que da al pobre, no le va a faltar nada. Si los miembros de una nación, si los que son parte de una nación tienen esta actitud de estar pensando cómo ayudan, cómo benefician, cómo proveen, la nación misma va a entrar en un nivel de bonanza, de bendición y de prosperidad. Si eres tú como individuo, Dios te va a bendecir si te solidarizas con la gente necesitada. Si al que da al pobre no le falta nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. ¿Cómo uno puede atraer la maldición a su propia vida? ¿Cómo podemos atraer la maldición a nuestra propia nación? ¿En función de qué? De cerrar nuestros ojos a la necesidad que hay en nuestro entorno y asumir una actitud mezquina. ¿Sabe? Eso destruye una nación. Así es que 4 cosas que destruyen una nación. 1, la perversidad. 2, la corrupción. 3, vivir sin ley. Y 4, la falta de solidaridad. Vamos a orar antes de entregarles la declaración de este día. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que alumbres nuestro entendimiento y nos des la capacidad de poder, Dios, disponer nuestra vida para que sea útil a favor de la nación y a favor de cada uno de los contextos donde nos desenvolvemos. Padre, que lo hagamos sin perversidad en nuestras acciones, que lo hagamos sin corrupción en nuestros actos, aún en nuestros pensamientos, que lo hagamos apegados a los preceptos, sobre todo los divinos, a la ley, a las reglas, a los parámetros. Y que lo hagamos, Señor, con una actitud solidaria, Dios, divorciándonos, distanciándonos de una actitud mezquina. Ayúdanos para que nuestra vida sea útil y podamos darle a la nación, no solo pedirle, sino darle también, a través de nuestro aporte y de nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Bendecimos Honduras y permítenos vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a entregarles la declaración para este día. Ustedes encuentran el versículo, recuerden. La declaración para que le escriban. La avaricia provoca pleitos. Esa es la declaración. La avaricia provoca pleitos. Vamos a ver quién es el primero que escribe o la primera que escribe la declaración para este día y luego me indican qué versículo es. La avaricia provoca pleitos. Vamos a ver. Vamos a ver quién va a escribir la declaración. Todavía están, aquí está, ya Lilian Castañeda dice, la avaricia provoca pleitos. Helen Suset también, la avaricia provoca pleitos. Así es, Eduardo Darío también, la avaricia provoca pleitos. Melba Ramírez, la avaricia provoca pleitos. Roxana Cabrera también, la avaricia provoca pleitos. Marta Angélica Zárate, la avaricia provoca pleitos. Correcto. Zaida Núñez, la avaricia provoca pleitos. Ángeles Orellana, la avaricia provoca pleitos. Lidiana Padilla también, ya pone la declaración. Betty Rosa también, la avaricia provoca pleitos. Leslie Núñez, de igual manera. Sí, Ondina Araceli Mairena también. Carmen Pineda, ya hace la declaración también. Vamos a dar más espacio. Arabeli Barahona, la avaricia provoca pleitos. Surizaday Jiménez también. Silpa Rachel también. La avaricia provoca pleitos. Así es. Guadalupe Cruz,
La avaricia provoca pleitos. Rebeca Mondragón, bueno, ya Rebeca entregó el versículo, que es el 25. Loli Morales también. Juan José Urquiza, la avaricia provoca pleitos. Emanuel Isaac también. Doña Nena, igual. Miriam Flores. Qué bueno que lo hacen en mayúsculas, sí, porque como les he dicho, eso le pone como más fuerza a la declaración, más énfasis. La avaricia provoca pleitos. Así es. Ligia Rodríguez también. Sabi Soraya también. Ya coloca. Eva Maya, muy bien. Reina Lilian, excelente. Emilia Moreira también. Y ya pone Emilia el verso 25. Ese es el versículo donde está. Ahí está Betty Rosa. Ya están poniendo ahora el versículo, muy bien. Ahora pongan allí, correcto. Carla Suyapa también pone el versículo 25. Lidiana Padilla también. Correcto. Es el versículo 25 del capítulo 28 de Proverbios. Ahí está nuestra declaración para este día. La avaricia provoca pleitos. Muy bien, hermanos, gracias. Hemos estado un día más aquí en este tiempo devocional a las 5 de la mañana. Espero que estén bien, espero que el Señor los guarde, espero que se cuiden, espero que sigamos los parámetros. Estamos en medio de pandemia, hay que seguir las medidas de bioseguridad, hay que cuidarnos en casa, hay que cuidar a los adultos, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidarnos entre todos y hay que entre todos colaborar para ir avanzando con este tema. Este es un tema que está en el mundo entero y nuestro país no es la excepción. Sin embargo, con responsabilidad, acatando todas las medidas, creo que podemos ir avanzando en este tema. Así es que nuestras oraciones con ustedes, cuídense, por favor, tengan un día muy bendecido y espero Dios mediante. Recuerden la tarea que les he dejado. Ustedes en su casa leen el capítulo 29, hacen su propio resumen. Mañana entramos al capítulo 30 y el viernes, Dios mediante, estamos concluyendo el libro de Proverbios en lectura y en reflexión de cada uno de los días. Dios les bendiga, los abrazo con cariño, cuídense. Muchas bendiciones.